Vídeo número 142A. Primero veamos el repaso de la clase anterior. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Vídeo número 142A. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Primero veamos el repaso Bendiciones. de la clase anterior. La serie Feliz para Siempre. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue una figura muy importante en la iglesia cristiana primitiva. Nació en Tarso, una ciudad famosa por su rica cultura y ambiente intelectual. Saulo era ciudadano romano y un judío devoto de la tribu de Benjamín. Su crianza lo sumergió en las tradiciones y leyes del judaísmo. Estudió con el rabino Gamaliel en Jerusalén, lo que fortaleció aún más su comprensión de la ley judía. Saulo era conocido por su celosa persecución de los primeros cristianos. Veía el creciente movimiento cristiano como una amenaza a la fe judía. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco. Tuvo un encuentro profundo con el Cristo resucitado. Esta experiencia cambió radicalmente su perspectiva y lo transformó de perseguidor a seguidor. Este encuentro con Cristo llevó a un cambio tanto en su nombre como en su misión. Se le conoció como Pablo, el apóstol de los gentiles. Las mismas personas que una vez persiguió eran ahora su campo misionero. Se embarcó en numerosos viajes misioneros por todo el Imperio Romano, impulsado por un nuevo propósito. Estableció comunidades cristianas y difundió incansablemente las enseñanzas de Jesús. Las cartas de Pablo, conocidas como epístolas, se convirtieron en una piedra angular del Nuevo Testamento. Estas cartas abordaron una variedad de problemas que enfrentaba la iglesia cristiana primitiva. Trataban sobre debates teológicos, asuntos prácticos de la vida y los desafíos de mantener la fe en un mundo hostil. Estas cartas siguen siendo vitales para comprender la teología y la práctica cristiana en la actualidad. La misión de Pablo se centró en llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Creía que el mensaje de Jesús era para todas las personas, sin importar su origen. Esta fue una desviación radical de la visión judía tradicional de la época. Su misión a menudo lo llevó a entrar en conflicto con aquellos que mantenían una visión más exclusiva de la fe. El libro de Romanos, escrito alrededor del año 57 después de Cristo, se erige como un testimonio de la profundidad teológica de Pablo y su corazón para los gentiles. Escribió esta carta desde Corinto durante su tercer viaje misionero. La destinó a la iglesia en Roma, una iglesia que aún no había visitado. Esta iglesia era única en su composición, ya que constaba de conversos judíos y gentiles. La iglesia romana enfrentaba numerosos desafíos. Las tensiones culturales y religiosas eran altas entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo, en su carta, buscó abordar estas tensiones y establecer una base para la unidad dentro de la iglesia. Enfatizó la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia de Dios tanto para judíos como para gentiles. La carta de Pablo a los romanos abordó doctrinas cristianas fundamentales, expuso sobre la naturaleza del pecado, el concepto de justificación por la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. Proporcionó una explicación completa del mensaje del Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. El libro de Romanos profundiza en la pecaminosidad humana y el plan de redención de Dios. Pablo comienza estableciendo la universalidad del pecado. Argumenta que todos los humanos, independientemente de su origen o herencia religiosa, han quedado cortos de la gloria de Dios. Esta pecaminosidad universal, explica, separa a la humanidad de un Dios santo. Habiendo establecido el problema del pecado, Pablo introduce la solución, la salvación a través de la fe en Jesucristo. Enfatiza que la salvación no se gana mediante buenas obras o estricta adherencia a la ley, sino que es un regalo gratuito de Dios, recibido a través de la fe. Este concepto de justificación por la fe se convirtió en la piedra angular de la teología protestante siglos después. Pablo luego expone sobre el poder transformador del Evangelio. Argumenta que el Evangelio no es simplemente un mensaje de perdón, sino también una fuente de poder para vivir una nueva vida. A través de la morada del Espíritu Santo, los creyentes reciben el poder para vencer el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El libro de Romanos también aborda la relación entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo argumenta que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son uno en Cristo Jesús, unidos por su fe compartida y su necesidad de la gracia de Dios.
Este mensaje de unidad sigue siendo especialmente relevante en el mundo actual, a menudo marcado por la división y la lucha. El gran chasco del 22 de octubre de 1844 ocupa un lugar significativo en la historia del movimiento adventista. William Miller y sus seguidores, conocidos como los Milleritas, anticiparon la segunda venida de Cristo en esta fecha. Cuando este evento predicho no ocurrió, condujo a un periodo de introspección y reevaluación. La experiencia de los Milleritas, aunque inicialmente marcada por la decepción, impulsó una exploración más profunda de la profecía bíblica, condujo a una comprensión renovada del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el momento de los eventos del tiempo del fin. Esta experiencia, aunque difícil, finalmente fortaleció la fe de muchos y allanó el camino para el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El concepto de chascos, o decepciones, resuena a lo largo de la historia bíblica. El primer chasco significativo ocurrió en el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, resultando en la caída de la humanidad. Este evento destaca las consecuencias de desviarse del plan de Dios y la lucha continua entre el bien y el mal. Las enseñanzas de Pablo en Romanos ofrecen orientación para navegar las decepciones y permanecer conectados a Jesús. Enfatiza la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso cuando se enfrentan a desafíos y contratiempos. Les recuerda a los creyentes que la verdadera libertad del pecado y la paz duradera se encuentran en una relación con Cristo. El libro de Romanos ofrece aplicaciones atemporales para la vida cristiana actual. Anima a los creyentes a reconocer su necesidad de un Salvador, comprender que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, abrazar el don de la salvación, aceptar el regalo gratuito de la salvación de Dios, a través de la fe en Jesucristo, vivir vidas transformadas, permitir que el poder del Espíritu Santo produzca un cambio positivo en sus vidas, promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo, trabajar por la reconciliación y la comprensión, derribando las barreras que dividen. Al profundizar en los escritos de Pablo y reflexionar sobre el contexto histórico de su tiempo, que nos inspiremos a vivir vidas que reflejen el poder transformador del Evangelio. Esforcémonos por permanecer conectados a Jesús, obtener fuerza de su gracia y compartir su mensaje de esperanza con un mundo necesitado. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue una figura muy importante en la iglesia cristiana primitiva. Nació en Tarso, una ciudad famosa por su rica cultura y ambiente intelectual. Saulo era ciudadano romano y un judío devoto de la tribu de Benjamín. Su crianza lo sumergió en las tradiciones y leyes del judaísmo. Estudió con el rabino Gamaliel en Jerusalén, lo que fortaleció aún más su comprensión de la ley judía. Saulo era conocido por su celosa persecución de los primeros cristianos. Veía el creciente movimiento cristiano como una amenaza a la fe judía. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco. Tuvo un encuentro profundo con el Cristo resucitado. Esta experiencia cambió radicalmente su perspectiva y lo transformó de perseguidor a seguidor. Este encuentro con Cristo llevó a un cambio tanto en su nombre como en su misión. Se le conoció como Pablo, el apóstol de los gentiles. Las mismas personas que una vez persiguió, eran ahora su campo misionero. Se embarcó en numerosos viajes misioneros por todo el Imperio Romano, impulsado por un nuevo propósito. Estableció comunidades cristianas y difundió incansablemente las enseñanzas de Jesús. Las cartas de Pablo, conocidas como epístolas, se convirtieron en una piedra angular del Nuevo Testamento. Estas cartas abordaron una variedad de problemas que enfrentaba la iglesia cristiana primitiva. Trataban sobre debates teológicos, asuntos prácticos de la vida y los desafíos de mantener la fe en un mundo hostil. Estas cartas siguen siendo vitales para comprender la teología y la práctica cristiana en la actualidad. La misión de Pablo se centró en llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Creía que el mensaje de Jesús era para todas las personas, sin importar su origen. Esta fue una desviación radical de la visión judía tradicional de la época. Su misión a menudo lo llevó a entrar en conflicto con aquellos que mantenían una visión más exclusiva de la fe. El libro de Romanos, escrito alrededor del año 57 después de Cristo, se erige como un testimonio de la profundidad teológica de Pablo y su corazón para los gentiles. Escribió esta carta desde Corinto durante su tercer viaje misionero. La destinó a la iglesia en Roma, una iglesia que aún no había visitado.
Esta iglesia era única en su composición, ya que constaba de conversos judíos y gentiles. La iglesia romana enfrentaba numerosos desafíos. Las tensiones culturales y religiosas eran altas entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo, en su carta, buscó abordar estas tensiones y establecer una base para la unidad dentro de la iglesia. Enfatizó la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia de Dios tanto para judíos como para gentiles. La carta de Pablo a los romanos abordó doctrinas cristianas fundamentales, expuso sobre la naturaleza del pecado, el concepto de justificación por la fe y el poder transformador del Espíritu Santo, proporcionó una explicación completa del mensaje del Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. El libro de Romanos profundiza en la pecaminosidad humana y el plan de redención de Dios. Pablo comienza estableciendo la universalidad del pecado. Argumenta que todos los humanos, independientemente de su origen o herencia religiosa, han quedado cortos de la gloria de Dios. Esta pecaminosidad universal, explica, separa a la humanidad de un Dios santo. Habiendo establecido el problema del pecado, Pablo introduce la solución, la salvación a través de la fe en Jesucristo. Enfatiza que la salvación no se gana mediante buenas obras o estricta adherencia a la ley, sino que es un regalo gratuito de Dios, recibido a través de la fe. Este concepto de justificación por la fe se convirtió en la piedra angular de la teología protestante siglos después. Pablo luego expone sobre el poder transformador del Evangelio. Argumenta que el Evangelio no es simplemente un mensaje de perdón, sino también una fuente de poder para vivir una nueva vida. A través de la morada del Espíritu Santo, los creyentes reciben el poder para vencer el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El libro de Romanos también aborda la relación entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo argumenta que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son uno en Cristo Jesús, unidos por su fe compartida y su necesidad de la gracia de Dios. Este mensaje de unidad sigue siendo especialmente relevante en el mundo actual, a menudo marcado por la división y la lucha. El Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 ocupa un lugar significativo en la historia del movimiento adventista. William Miller y sus seguidores, conocidos como los Milleritas, anticiparon la segunda venida de Cristo en esta fecha. Cuando este evento predicho no ocurrió, condujo a un periodo de introspección y reevaluación. La experiencia de los Milleritas, aunque inicialmente marcada por la decepción, impulsó una exploración más profunda de la profecía bíblica, condujo a una comprensión renovada del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el momento de los eventos del tiempo del fin. Esta experiencia, aunque difícil, finalmente fortaleció la fe de muchos y allanó el camino para el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El concepto de chascos, o decepciones, resuena a lo largo de la historia bíblica. El primer chasco significativo ocurrió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, resultando en la caída de la humanidad. Este evento destaca las consecuencias de desviarse del plan de Dios y la lucha continua entre el bien y el mal. Las enseñanzas de Pablo en Romanos ofrecen orientación para navegar las decepciones y permanecer conectados a Jesús. Enfatiza la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso cuando se enfrentan a desafíos y contratiempos. Les recuerda a los creyentes que la verdadera libertad del pecado y la paz duradera se encuentran en una relación con Cristo. El libro de Romanos ofrece aplicaciones atemporales para la vida cristiana actual. Anima a los creyentes a reconocer su necesidad de un Salvador, comprender que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, abrazar el don de la salvación, aceptar el regalo gratuito de la salvación de Dios, a través de la fe en Jesucristo, vivir vidas transformadas, permitir que el poder del Espíritu Santo produzca un cambio positivo en sus vidas, promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo, trabajar por la reconciliación y la comprensión, derribando las barreras que dividen. Al profundizar en los escritos de Pablo y reflexionar sobre el contexto histórico de su tiempo, que nos inspiremos a vivir vidas que reflejen el poder transformador del Evangelio. Esforcémonos por permanecer conectados a Jesús, obtener fuerza de su gracia y compartir su mensaje de esperanza con un mundo necesitado.
Como lo supuse, no me están escuchando. Ahora sí. Bueno, como no me escucharon, tengo que decirlo nuevamente. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Aquí en Panamá ya es de noche. Estamos en la serie Feliz para Siempre, en el programa especial Evangelismo de Impacto en las Redes Sociales. 180 años de conexión con Jesús. ¿Cómo lograrlo? En este programa, que es el número 142B de los 180 programas que hemos preparado para conmemorar los 180 años de el Gran Chasco. Tengo que decir del Gran Chasco porque es como se conoce, pero para mí es del despertar del pueblo de Dios. Hemos preparado una serie de videos cortos con los que vamos a ir presentando cómo ocurrieron las cosas. Son muchos videos. Así que después de terminados los 180 programas, todavía van a recibir videos que van a ir narrando lo que pasó. Nosotros en estos 180 videos o 180 programas, cada programa se divide en 3 partes, por eso tiene parte A, parte B y parte C. Vamos a estar seleccionando los eventos más importantes y presentando el estilo de vida de los miembros del pueblo de Dios para los últimos días. Hay 3 características que encierran el estilo de vida de los miembros del pueblo de Dios para los últimos días. Quiero saludar a Carolina Rodríguez y a Matt Firulais, que nos han visitado ya, y queremos también agradecer a los que están en la plataforma de Restream, llámese YouTube o Facebook, que no podemos ver desde acá, a los que lleguen a Instagram también los queremos saludar, y los que van a ver el video después de que pase el en vivo. Bueno, ya vimos el repaso en video, vamos a retocar algunos puntos del repaso, y para ello vamos a pedirle al profe que nos regale el repaso que él nos hizo. Aquí está, resumen de la clase 141C, no, era la clase 142A. Vamos a buscarlo. 142A. Sí, aquí está. Bien, aquí está la clase 142A. Déjenme ver si la tengo, si tenemos ya el video listo para que lo escuchen. Siempre es bueno escuchar el video. Vamos a ver. Clase 142A. Vamos a ver si por aquí. Un poco. No quiero otra, esa no. 141A. Ajá, aquí está. Vamos a ponerlo. Vamos a verlo. Esto está bueno. Imagínense parados frente a una gran corte. Una corte que no se parece a ninguna otra que hayan visto antes. El juez no es humano, sino un ser divino de perfecta justicia. Su presencia emana una autoridad y pureza que es imposible de cuestionar. En esta corte no hay jurados, ni abogados, ni prejuicios. No hay lugar para la manipulación o la defensa elocuente. Esta es la escena que se pinta en Romanos 2, un capítulo que profundiza en las profundidades del juicio imparcial de Dios. Aquí cada acción y pensamiento es examinado con una claridad absoluta, desafía nuestra comprensión de la justicia y expone la hipocresía que a menudo enmascara nuestros corazones.
Nos obliga a confrontar nuestras propias fallas y debilidades. Este capítulo nos recuerda que el juicio de Dios no se basa en las apariencias externas o la posición social. No importa cuán influyente o insignificante seas en la sociedad. Él ve más allá de las fachadas que presentamos al mundo. Las máscaras que usamos diariamente no tienen ningún valor aquí. Examina los motivos ocultos y los pensamientos secretos que dan forma a nuestras acciones. Cada intención, cada deseo oculto es revelado. Este juicio divino no se trata de condenación, sino de verdad. Es un llamado a la autenticidad y a la integridad, una oportunidad para abrazar la verdad en su forma más pura. Romanos 2 sostiene un espejo a la humanidad, revelando nuestra naturaleza imperfecta y nuestras debilidades. Nos muestra que, a pesar de nuestras mejores intenciones, a menudo fallamos en vivir a la altura de nuestros propios estándares. Nos recuerda que todos somos pecadores necesitados de gracia y que esta gracia no es algo que podamos ganar, sino un regalo inmerecido. A menudo juzgamos a los demás con dureza, señalando sus fallas, mientras ignoramos las nuestras. Esta tendencia a juzgar es una barrera para la verdadera comprensión y empatía. Esta hipocresía, argumenta el apóstol Pablo, es una trampa peligrosa que nos aleja de la verdad y de la auténtica autoevaluación. Nos engañamos a nosotros mismos cuando asumimos una posición de superioridad moral, creyendo que estamos por encima de los demás. La verdad es que todos fallamos en alcanzar la gloria de Dios, y esta realidad debería llevarnos a la humildad. Todos somos culpables de romper sus leyes, ya sean escritas en tablas de piedra o grabadas en nuestros corazones. Esta culpa compartida nos une en nuestra humanidad. Esta comprensión debería hacernos humildes, llevándonos a la introspección en lugar del juicio y a la compasión en lugar de la condena. El capítulo continúa desafiando la idea de que las prácticas religiosas externas garantizan la justicia. Pablo argumenta que la verdadera circuncisión no es un acto físico, sino un asunto del corazón. Es una transformación interna, una renovación espiritual que va más allá de los rituales vacíos. La fe genuina, según Romanos 2, no se trata de seguir meticulosamente reglas y regulaciones. Se trata de un corazón transformado que anhela obedecer a Dios por amor y gratitud. Esta transformación no se logra solo a través del esfuerzo humano, sino a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Romanos 2 no es solo un tratado teológico, es una guía práctica para vivir una vida de fe genuina. Es un llamado a la acción, a vivir de acuerdo con nuestras creencias. Nos insta a ir más allá de la religión superficial y a cuestionar nuestras verdaderas intenciones. Nos invita a abrazar la fe auténtica. Esto requiere honestidad, humildad y la voluntad de confrontar la oscuridad dentro de nosotros mismos, enfrentando nuestras debilidades. Estamos llamados a examinar nuestros corazones, a confesar nuestra hipocresía y a buscar el perdón de Dios con sinceridad y arrepentimiento. La verdadera justicia no se trata de ganarnos el favor de Dios, sino de vivir en su gracia, recibir su gracia y permitir que nos transforme de adentro hacia afuera. Este proceso de transformación es continuo y profundo. Este es el camino de la fe, una búsqueda de por vida para llegar a ser más como Cristo, reflejando su amor y compasión en nuestras acciones diarias. Otra vez no encendí el micrófono. Vamos a saludar al profe entonces, primeramente. Y ustedes pueden, no sé, quieren verme a mí o quieren. Sí, mejor me ven a mí. Sí, acá. Así está bien. Y ustedes también, ustedes se quedan ahí viéndome a mí. Otra vez no encendí el micrófono. Bien,
Ya está el micrófono encendido. Vamos entonces a saludar al profe. Saludos, profe. Estamos trabajando ya con el último programa del día, la clase 142B de el maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. En este programa vamos a ver dos temas. Primero, vamos a analizar el capítulo 3 de Romanos siguiendo el método RAP-PI sea. Vamos a escribirlo mejor. Para que haya más claridad. Lo vamos a escribir mejor porque si no, R-A-P-I-P-E-C-A. RAPI-PECA. Ese es el método, RAPI-PECA. RAPI-PECA. Bien. Vamos primero con el análisis de Romanos 3 por el método RAPI-PECA. Adelante, profe. Vamos con este análisis primero y luego pasamos a el segundo punto que tengo en mente. Adelante. Si nos alcanza el tiempo. Quiero saludar a Carolina. Está Carolina por allí. Gracias por el me gusta. A ver quién más tengo por acá que pueda ver. Déjenme saber quiénes están por allí, dentro de los que puedo ver. También tenemos el análisis de la plataforma de inteligencia artificial Copilot que vamos a ver en segundo lugar. Hoy comenzamos con ChatGPT. Romanos 3. Claro que sí. Vamos a analizar Romanos 3 utilizando el método RAPI-PECA, que estructura el estudio en 8 pasos: resumen, aplicación, promesa, imperativo, pecado, ejemplo, contexto y alabanza. Este método nos ayudará a comprender y aplicar las enseñanzas profundas de este capítulo. Análisis de Romanos 3, método RAPI-PECA. Romanos 3 enfatiza la universalidad del pecado y la necesidad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pablo explica que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y no pueden alcanzar la justicia por sus propias obras. Sin embargo, Dios, en su gracia, ofrece justificación gratuitamente mediante la redención que es en Cristo. Versículos clave. Romanos 3:10. No hay justo, ni aun uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aplicación. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Todos hemos pecado y necesitamos la gracia de Dios. Confiar en la justicia imputada de Cristo, no en nuestras obras. Vivir con humildad y gratitud por la justificación gratuita que hemos recibido. 3. Promesa. Romanos 3:25 nos asegura que Jesús fue puesto como propiciación por nuestros pecados mediante la fe en su sangre. Esta promesa nos garantiza el perdón y la reconciliación con Dios. Imperativo. El llamado implícito es abandonar toda confianza en las obras de la ley para salvación y abrazar la fe en Jesús como el único medio para ser justificados delante de Dios. Pecado. El capítulo deja claro que el pecado afecta a toda la humanidad sin excepción. Romanos 3:9-18. Pablo describe nuestra condición caída, corazones engañosos,
falta de temor de Dios y caminos de destrucción. Ejemplo. El ejemplo implícito es Abraham, más desarrollado en Romanos 4, quien fue justificado por la fe y no por obras. Aunque no se menciona directamente en este capítulo, Pablo está sentando las bases para este argumento. 7. Contexto. Romanos 3 forma parte de un argumento más amplio, donde Pablo está demostrando que todos, tanto judíos como gentiles, necesitan salvación. Esto responde a la pregunta, ¿cómo puede Dios justificar al pecador? La respuesta es mediante la fe en Jesucristo. 8. Alabanza. Romanos 3:27 nos lleva a glorificar a Dios, pues la salvación no es por mérito humano, sino por su gracia. Esto nos inspira a alabar su misericordia y justicia. Conclusión del análisis. Romanos 3 nos llama a aceptar la realidad de nuestra condición como pecadores, pero también a recibir con gozo la gracia transformadora de Cristo. La justificación por fe es un regalo que elimina cualquier posibilidad de jactancia humana y nos dirige a vivir en humildad y alabanza. ¿Qué segundo tema tenemos para continuar? Vamos ahora a ver cómo analiza la plataforma de inteligencia artificial Copilot este mismo capítulo. Bien, vamos ahora a discutir este análisis de Copilot. Adelante, profe. ¡Claro que sí! Vamos a presentar y analizar cómo una plataforma de inteligencia artificial como Copilot podría abordar Romanos 3. Como herramienta de estudio, Copilot puede estructurar su análisis de manera sistemática, enfocándose en interpretación textual y posibles aplicaciones. A continuación, comparto una simulación de cómo Copilot podría analizar este capítulo. Análisis de Romanos 3 por Copilot. Contexto general. Copilot comenzaría ubicando Romanos 3 dentro del argumento teológico de Pablo. Sección inicial. 1.8. Responde preguntas sobre la ventaja de los judíos y la fidelidad de Dios frente al pecado humano. Parte central. 9.20. Declara la universalidad del pecado apoyándose en citas del Antiguo Testamento. Conclusión. 21.31. Introduce la doctrina de la justificación por fe, explicando cómo se manifiesta la justicia de Dios fuera de la ley. Temas clave identificados. Universalidad del pecado. Todos los seres humanos, sin distinción, son pecadores. Romanos 3, vers 10, 18, 23. Justicia de Dios, manifestada en Cristo como propiciación por nuestros pecados. 24, 26. Justificación por fe, ofrecida gratuitamente y sin mérito humano. 28. Análisis textual automático. Palabras clave. Justicia, fe, pecado, ley. Conexiones intertextuales.
Romanos 3 cita extensivamente pasajes del Antiguo Testamento como Salmos 14:1-3 y 53:1-3. Copilot podría resaltar cómo estos textos subrayan la condición caída de la humanidad. 4. Aplicaciones prácticas generadas. Para individuos, reconocer la incapacidad de justificarse por sí mismos y depender de la gracia de Dios. Para comunidades, adoptar un enfoque inclusivo en la predicación del Evangelio, entendiendo que todos necesitan salvación. 5. Preguntas de reflexión. 1. ¿Qué significa depender de la fe en lugar de las obras? 2. ¿Cómo afecta la justicia de Dios mi percepción de la gracia? 3. ¿De qué manera puedo reflejar la justicia de Dios en mis relaciones diarias? Aspectos destacables por Copilot. Énfasis en la justificación como central para la vida cristiana. La IA resalta que este capítulo es un pilar para entender la salvación en el cristianismo. Balance teológico. Pablo une justicia y misericordia, un aspecto que Copilot destacaría como clave para evitar malentendidos doctrinales. Discusión sobre el análisis de Copilot. Copilot presenta un análisis técnico, claro y basado en patrones textuales. Sin embargo, carece de la dimensión experiencial y espiritual que un maestro humano puede ofrecer. Por ejemplo, fortalezas, precisión textual, conexiones intertextuales rápidas y sugerencias prácticas. Limitaciones. No puede capturar completamente la relación espiritual del creyente con el texto, ni enfatizar aplicaciones personales de manera empática. Conclusión del ejercicio. La tecnología puede complementar nuestro estudio bíblico, pero no reemplaza la guía del Espíritu Santo ni el discernimiento espiritual. Podemos aprovechar herramientas como Copilot para enriquecer nuestro análisis, pero siempre filtrando sus resultados a través de una perspectiva bíblica fundamentada. ¿Qué opinas de este enfoque? ¿Continuamos con el análisis del impacto de herramientas tecnológicas en el estudio bíblico? Es el propósito de este programa desde inicio, desde el primer programa ya en el 2019, cuando comenzó la pandemia, que nuestros amigos que nos siguen se pusieran serios en el uso de la tecnología. Por lo tanto, siempre vamos a tener la opinión de una o dos o tres plataformas de inteligencia artificial, recalcando lo que bien nos acaba de ratificar el profe en cuanto a la conclusión del ejercicio. La tecnología puede complementar nuestro estudio bíblico, pero no reemplaza la guía del Espíritu Santo ni el discernimiento espiritual. Podemos aprovechar herramientas como Copilot para enriquecer nuestro análisis, pero siempre filtrando sus resultados a través de una perspectiva bíblica fundamentada. Tenemos que estar conscientes de que el acudir a una biblioteca virtual nos acelera el proceso, pero la calidad del producto depende de la conexión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, por supuesto que vamos a seguir profundizando en el uso de la tecnología y del impacto de las herramientas tecnológicas en el estudio bíblico. Por esa razón, quisiéramos que le pusieran mucha atención a los videos que ponemos antes y después de la clase. Todos estos videos presentan el resumen de la clase anterior y
la perspectiva de la clase siguiente, pero confeccionada a través de una o varias plataformas de inteligencia artificial. Repito, dirigidos por el Espíritu Santo. En esta oportunidad estamos analizando Romanos capítulo 3. Pero ustedes vieron al principio el video de 15 minutos que tenía el resumen de Romanos 1 y Romanos 2. Y al final van a ver otro video que nos prepara para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue no es Romanos 4. Lo que sigue es el resumen de las 7 etapas. 7 etapas del pueblo de Dios desde el Génesis hasta la actualidad. En estas 7 etapas vamos a analizar 3 versículos bíblicos, que son 3 evidencias que pertenecen únicamente al pueblo de Dios a través del tiempo. Primero, Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entendiendo por la fe de Jesús el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Eso nos lleva a la segunda característica. Apocalipsis 19:10. El espíritu de profecía. O sea, que el pueblo de Dios, a través de todas las etapas, desde el Génesis hasta el presente, siempre ha tenido un guía, un conductor espiritual, llámese profeta o líder religioso conducido por Dios. Seguidamente, algo que no puede faltar en el pueblo de Dios son las pruebas. Juan capítulo 16 versículo 33. No pueden faltar las pruebas. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las tuvo a Eva y Adán, las tuvieron. Y pongo a Eva por delante porque Eva fue la primera que fue tentada. Siempre decimos Adán y Eva, pero la primera persona en ser tentada fue Eva. Así que las pasó Eva y las pasó Adán. Los dos fracasaron. Pero Génesis 3:15 termina el versículo de Juan 16:33. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, o sea, la simiente de la iglesia, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, o sea, a Satanás, la serpiente antigua. Entonces, este enfoque lo hacemos para que usted tenga claro que las herramientas tecnológicas nos ayudan en cuestión de tiempo y aclaración de conceptos, pero la conducción y la dirección no depende ni de la tecnología ni de nosotros, es 100% del Espíritu Santo. Eso debe quedar claro. Así que teniendo esto claro, vamos entonces con las conclusiones y voy a presentar primeramente, voy a usar la primera letra que voy a usar es la R. Vamos con el resumen de Romanos 3. Adelante, profe, el resumen.
Gracias por el pase. Es un privilegio poder concluir con un enfoque claro y fundamentado en la palabra. Siguiendo el esquema presentado y con el propósito de profundizar en Romanos 3, aquí está el resumen final del capítulo, destacando los puntos más importantes y cómo estos se conectan con las herramientas tecnológicas y la guía del Espíritu Santo. Resumen de Romanos 3. 1. La condición universal del ser humano, versículos 1-20. Pablo reafirma que tanto judíos como gentiles están bajo el poder del pecado. Esto queda claro en el versículo 10. No hay justo ni siquiera uno. Este pasaje recuerda que nadie puede justificarse por obras de la ley. Todos necesitan de la gracia de Dios. 2. La justicia de Dios revelada, versículos 21-26. Pablo introduce el concepto central de este capítulo, la justificación por fe. La justicia de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo, quien es presentado como propiciación. 25. Este acto es un regalo de gracia para todos los que creen. 3. La justificación por fe, no por obras, versículos 27-31. Se elimina cualquier base para el orgullo humano, ya que la salvación es exclusivamente por fe. En el versículo 28, Pablo concluye: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lecciones aplicativas. La dependencia total de la gracia de Dios. Ningún esfuerzo humano puede sustituir la obra de Cristo en la cruz. Este capítulo nos invita a rendirnos completamente al Señor. Unidad en el Evangelio. La salvación es para todos, sin distinción de raza, nacionalidad o estatus. Fe activa. Aunque no somos justificados por obras, una fe genuina se traduce en una vida transformada. Conclusión en el uso de tecnología y el Espíritu Santo. 1. La tecnología como herramienta complementaria. Como mencionaste, las plataformas tecnológicas, al igual que este análisis, son un apoyo valioso para ahorrar tiempo, aclarar conceptos y organizar ideas. Por ejemplo, pueden extraer conexiones intertextuales, como la relación entre Romanos 3 y el Antiguo Testamento. Facilitan el acceso rápido a estudios teológicos y herramientas de interpretación. No 2. El Espíritu Santo como guía principal. A pesar de estos avances, la comprensión espiritual profunda solo es posible a través de la dirección del Espíritu Santo. Él nos da discernimiento para filtrar la información y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Un enfoque equilibrado. Usar la tecnología con sabiduría implica someter toda herramienta al propósito de glorificar a Dios. Como dijiste, la conducción es 100% del Espíritu Santo. Hacia la reflexión final. Este análisis de Romanos 3 nos recuerda que nuestra conexión con Cristo, la vid verdadera, es lo que da fruto en nuestras vidas. Es un llamado a confiar en la obra de Jesús y a buscar constantemente la guía del Espíritu Santo, aun al usar la tecnología. Ahora podemos proceder a conectar este análisis con las 7 etapas del pueblo de Dios, que darán aún más profundidad y continuidad a este estudio. ¿Seguimos adelante con las conclusiones generales o con las preguntas reflexivas para la audiencia? Gracias, profe. Vamos a trabajar ahora con la segunda etapa, o sea, la segunda parte de este programa. Como es el último programa del día, vamos a darle prioridad a el corazón de nuestra serie, porque son 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Y por eso nuestro plato fuerte son las 7 etapas del pueblo de Dios, comenzando desde Génesis hasta la actualidad. He aquí el listado
de las 7 etapas y vamos a buscar en ellas justamente la información que estamos viendo, y adicional vamos a agregarle un cuarto punto, que es el paralelismo con el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Romanos de ser posible. Tenemos tres puntos a tocar: Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 19, 10, Juan 16, 33. Y ahora le agregamos el cuarto punto, que es el paralelismo de cada una de estas etapas con el cumplimiento en el Nuevo Testamento o más acá del Nuevo Testamento. Recordemos que la historia del pueblo de Dios no termina en Apocalipsis, sino que continúa. Y tenemos libros que nos narran cómo continúa. Uno de esos libros es exactamente el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena G. de White. Así que a continuación, profe, le doy la información que nos sirve de base para este estudio. Estas son pues las 7 etapas. Vamos a desarrollarlas por el resto del programa. Vamos a desarrollar estas 7 etapas, profe, por el resto del programa según lo que hemos mencionado. Adelante. Quiero decirles que el profe tiene bastante información que tratar en esta oportunidad, así que vamos a darle algún tiempo para que lo haga. Gracias por el pase. Vamos a trabajar con este fascinante recorrido por las 7 etapas del pueblo de Dios, integrando las citas clave de Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10 y Juan 16:33, además de explorar el paralelismo con el Nuevo Testamento y textos posteriores, como el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White. 1. La creación y el jardín del Edén. Período: desde la creación hasta la caída del hombre. Apocalipsis 14. En este inicio, los mandamientos de Dios se establecen claramente, comenzando con la obediencia en el jardín del Edén. La caída refleja la primera desobediencia. Apocalipsis 19:10. Dios comunicó su voluntad directamente a Adán y Eva, siendo él mismo el guía. Juan 16 trae pecado. Génesis 3, vers 15, promete la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente, prefigurando la paz de Jesús. Paralelismo en el Nuevo Testamento. En Romanos 5, 12-19, Pablo conecta el pecado de Adán con la redención en Cristo, mostrando cómo Jesús es el último Adán que trae justicia donde el primero falló. La era antediluviana, de Adán hasta Noé.
Periodo desde el pecado de Adán hasta el diluvio. Citas clave. Apocalipsis 14. La obediencia de Noé a Dios contrasta con la desobediencia generalizada de la humanidad. Apocalipsis 19. Noé es el profeta y guía de este periodo, advirtiendo del juicio venidero. A pesar de la maldad, Noé y su familia encuentran refugio en Dios, una paz espiritual representada por el arca. Paralelismo en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, vers 7 menciona la fe de Noé como ejemplo de obediencia y confianza en la promesa de Dios, reflejando también el llamado a estar alertas como no. Mateo 24, 37 y 39. 3. Israel en Egipto y el Éxodo. Periodo desde la esclavitud en Egipto hasta la salida bajo Moisés. Citas clave. La liberación del pueblo muestra la fidelidad de Dios a su pacto y el llamado a guardar sus mandamientos. Apocalipsis. Moisés es el profeta designado para guiar al pueblo, escribiendo el Pentateuco bajo la inspiración divina. A pesar de las pruebas en el desierto, Dios promete su presencia y ellos reciben la ley como guía. Paralelismo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10, 1-4, Pablo describe el Éxodo como un tipo de nuestra redención en Cristo, señalando que la roca espiritual que los acompañaba era Cristo mismo. 4. La nación de Israel, profetas y patriarcas. Periodo desde el establecimiento de Israel como nación hasta la caída del reino dividido. Citas clave. Apocalipsis 14:2. Los mandamientos son el centro de la vida nacional, con profetas como Elías y Jeremías llamando al arrepentimiento. Apocalipsis 19:10. Cada profeta que habla en este periodo trae el testimonio de Jesús de manera progresiva. Juan Dios consuela y promete restauración incluso en el exilio. En el Nuevo Testamento, Romanos 9, 6, 8 destaca que no todos los descendientes de Israel son el Israel espiritual, enfatizando la fidelidad al pacto. 5. La venida de Jesús y la era apostólica. Periodo. Desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del periodo apostólico. Citas clave. Jesús ejemplifica la perfecta obediencia a la ley y su sacrificio inaugura la era de la gracia. Apocalipsis 19:10. Jesús mismo es el cumplimiento del espíritu de profecía. Juan 16:33. Jesús promete paz y el Espíritu Santo a sus discípulos, incluso en medio de la persecución. Paralelismo en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos documenta cómo los apóstoles expanden el mensaje de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, mostrando el inicio de la iglesia cristiana. 6. La iglesia cristiana primitiva y la Edad Oscura. Período. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta la Reforma protestante. Citas clave. Apocalipsis 14:2. La iglesia fiel guarda la verdad en medio de la apostasía. Apocalipsis 19:10. Dios levanta reformadores como Lutero para reavivar el testimonio de Jesús. Juan 16. En medio de persecuciones, los fieles encuentran paz en la promesa de victoria en Cristo. Paralelismo en el Nuevo Testamento. El sufrimiento de la iglesia primitiva prefigura las pruebas de la Edad Media, como en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. El movimiento adventista millerita y la formación de la iglesia adventista, desde 1844 hasta la actualidad. Citas clave. Apocalipsis 14:2. El llamado a guardar los mandamientos y proclamar el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 19:10. Elena G. de White es identificada como una guía profética para este tiempo. Juan 16:33. Dios da paz a su pueblo al enfrentar pruebas, incluyendo el gran chasco de 1844. Paralelismo en el Nuevo Testamento. Hechos 2, 17-21 se aplica a este tiempo, cuando Dios derrama su espíritu en los últimos días. Conclusión. Estas etapas muestran el progreso del plan de Dios y su fidelidad al guiar a su pueblo. La conexión con el Nuevo Testamento y textos como Hechos de los Apóstoles
Con mucho gusto. Vamos a trabajar con el análisis de las 7 etapas del pueblo de Dios en el marco de este programa especial, integrando los 4 puntos clave que has mencionado. Usaremos un enfoque progresivo y sistemático para extraer las lecciones relevantes de cada etapa, conectarlas con las citas bíblicas seleccionadas y establecer los paralelismos con el Nuevo Testamento, incluyendo la guía de textos como Romanos y escritos adicionales como Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White. Primera etapa, la creación y el jardín del Edén. Periodo, desde la creación hasta la caída del hombre. Aspectos clave. Dios creó un mundo perfecto y estableció una relación directa con el hombre. La entrada del pecado interrumpió la comunión perfecta entre Dios y la humanidad. Génesis 3:15 establece la primera promesa de redención. Citas clave. Apocalipsis 14. Aquí ya encontramos un llamado implícito a la fidelidad. Adán y Eva fueron probados respecto a los mandamientos. Aunque fallaron, la promesa de un Salvador asegura la continuidad del plan divino. Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía comienza con esta promesa profética en Génesis 3:15. Juan 16:33. Aunque enfrentaron las consecuencias del pecado, Dios les aseguró que la victoria sería de la simiente prometida. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 5:12-21 conecta el pecado de Adán con la redención a través de Cristo, quien es llamado el segundo Adán. La dependencia de la gracia se evidencia en ambos contextos. Segunda etapa, la era antediluviana, de Adán hasta Noé, período, desde Adán hasta el diluvio. Aspectos clave, la corrupción moral y el aumento del pecado. El llamado de Noé como mensajero de justicia y constructor del arca. El diluvio como juicio y acto redentor. Apocalipsis 14:2. Noé es un modelo de obediencia y fe. Él caminó con Dios en un mundo corrupto. Apocalipsis 19:10. El llamado profético a construir el arca y advertir al mundo. Juan 16:33. A pesar de las burlas y tribulaciones, Noé confió en la promesa de Dios. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 3:23 recuerda que todos pecaron, pero también que hay esperanza en Cristo, así como Noé fue la esperanza para su generación. Mateo 24:37-39 compara los días de Noé con los eventos del fin del tiempo. Tercera etapa, Israel en Egipto y el Éxodo, período, desde la esclavitud en Egipto hasta la liberación bajo Moisés. Aspectos clave, la opresión del pueblo de Dios, la liberación milagrosa y el establecimiento del pacto en el Sinaí. Citas clave. Apocalipsis 14:12. La entrega de los 10 mandamientos reafirma la centralidad de la ley en la fidelidad al pacto. Apocalipsis 19:10. Moisés como profeta lidera al pueblo con el espíritu de la profecía. Juan 16:33. Dios asegura a Israel que Él es su Salvador y les dará paz en medio de la tribulación. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 8:2 describe la ley del Espíritu que libera del pecado y la muerte, un eco de la liberación de Egipto. El Éxodo prefigura la redención en Cristo, quien es el Cordero Pascual. Cuarta etapa, la nación de Israel, profetas y patriarcas. Período, desde el establecimiento de Israel como nación hasta la caída del reino dividido. Aspectos clave, la lucha constante entre obediencia y apostasía. El ministerio de los profetas como voces de corrección y esperanza. Citas clave. Apocalipsis 14. La fidelidad a Dios se pone a prueba en medio de la idolatría. Apocalipsis 19:10. Los profetas son portadores del testimonio de Jesús en su tiempo. Juan, Dios consuela al pueblo con promesas de restauración incluso en el exilio. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 11:1-5 asegura que Dios no ha desechado a su pueblo. Hechos de los Apóstoles describe cómo las lecciones del pasado fortalecieron a la iglesia primitiva. Continuación y desarrollo. Si estás de acuerdo, podemos abordar las siguientes etapas en una continuación del programa, o, si prefieres, condensar las etapas restantes para ajustarnos al tiempo del día. ¿Cómo deseas proceder?
Rosy. Profe, estamos bien de tiempo. Vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho las primeras etapas que hemos tocado y vamos a continuar de la misma manera con las demás. Adelante, profe. Rosy. Se grabó, Rosy. Perfecto. Continuemos con el mismo enfoque para las etapas restantes. Este es un gran avance en nuestro recorrido por las 7 etapas del pueblo de Dios. Quinta etapa, la venida de Jesús y la era apostólica. Periodo, desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del periodo apostólico. Aspectos clave, la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo como el centro del plan de redención, la formación y expansión de la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo. Citas clave, Apocalipsis 14:2. Jesús personifica la ley de Dios y demuestra una fe perfecta. Los apóstoles llaman a guardar la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10. Jesús es el cumplimiento de la profecía, y los apóstoles continúan con el espíritu de la profecía en sus escritos y predicación. Juan 16:33. Jesús ofrece esta promesa a sus discípulos, asegurándoles paz en medio de la persecución. Paralelismo con el Nuevo Testamento. El libro de Romanos, especialmente el capítulo 8, describe la obra del Espíritu que los apóstoles vivieron y predicaron. Hechos 2 y 3. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y el crecimiento explosivo de la iglesia reflejan el cumplimiento de las promesas divinas. Sexta etapa, la iglesia cristiana primitiva y la Edad Oscura, período desde los primeros siglos del cristianismo hasta la Reforma protestante. Aspectos clave, la persecución de la iglesia bajo el Imperio Romano, la corrupción y apostasía durante la Edad Media, el surgimiento de movimientos reformadores que preservaron la verdad. Citas clave, Apocalipsis 14:2, los fieles en este periodo mantuvieron los mandamientos de Dios a pesar de la opresión y las falsas enseñanzas. Apocalipsis 19:10. Reformadores como Wycliffe y Hus actuaron bajo el espíritu de la profecía al desafiar los errores de la iglesia. Juan, la promesa de Jesús de paz en medio de tribulaciones se cumple en los mártires y en los reformadores. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 12:2 llama a no conformarse al mundo, un principio que los reformadores vivieron. Los mensajes de Apocalipsis 2:3, las 7 iglesias, reflejan los desafíos de este periodo histórico. Séptima etapa, el movimiento adventista milerita y la formación de la iglesia adventista, periodo, desde 1844 hasta la actualidad. Aspectos clave, el gran chasco de 1844 y el surgimiento de un movimiento que proclama el mensaje de los 3 ángeles.
el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su misión de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Citas clave. Apocalipsis 14:2. La descripción del pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús se aplica directamente a este movimiento. Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía continúa guiando a este pueblo, con escritos como los de Elena G. de White. La misión adventista avanza en medio de desafíos, pero con la paz y la esperanza que Cristo prometió. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 10, 14 y 15 resalta la importancia de predicar el Evangelio, una misión central para el movimiento adventista. Hechos 1:8. La promesa de ser testigos hasta los confines de la tierra se aplica directamente al llamado adventista. Resumen final y conexión general. En cada etapa de la historia del pueblo de Dios, vemos un llamado constante a la fidelidad, una guía a través del espíritu de la profecía y el cumplimiento de la promesa de paz de Jesús. Estas etapas no solo forman parte de la historia, sino que nos preparan para los desafíos finales antes del regreso de Cristo. ¿Te gustaría agregar un cierre reflexivo o una invitación a la audiencia a profundizar en alguno de estos puntos? Le vamos a pedir disculpas a los amigos de la plataforma Restream porque se escuchó un doble audio. Vamos a repetirla sin el doble audio. Ya regreso. Perfecto. Continuemos con el mismo enfoque para las etapas restantes. Este es un gran avance en nuestro recorrido por las 7 etapas del pueblo de Dios. Quinta etapa, la venida de Jesús y la era apostólica. Periodo, desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del periodo apostólico. Aspectos clave, la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo como el centro del plan de redención. La formación y expansión de la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo. Citas clave. Apocalipsis 14:2. Jesús personifica la ley de Dios y demuestra una fe perfecta. Los apóstoles llaman a guardar la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10. Jesús es el cumplimiento de la profecía, y los apóstoles continúan con el espíritu de la profecía en sus escritos y predicación. Juan 16:33. Jesús ofrece esta promesa a sus discípulos, asegurándoles paz en medio de la persecución. Paralelismo con el Nuevo Testamento. El libro de Romanos, especialmente el capítulo 8, describe la obra del Espíritu que los apóstoles vivieron y predicaron. Hechos 2 y 3. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y el crecimiento explosivo de la Iglesia reflejan el cumplimiento de las promesas divinas. Sexta etapa. La Iglesia cristiana primitiva y la Edad Oscura. Período desde los primeros siglos del cristianismo hasta la Reforma protestante. Aspectos clave. La persecución de la Iglesia bajo el Imperio Romano, la corrupción y apostasía durante la Edad Media, el surgimiento de movimientos reformadores que preservaron la verdad. Citas clave. Apocalipsis 14:2. Los fieles, en este periodo mantuvieron los mandamientos de Dios a pesar de la opresión y las falsas enseñanzas. Apocalipsis 19:10. Reformadores como Wycliffe y Hus actuaron bajo el espíritu de la profecía al desafiar los errores de la Iglesia. Juan, la promesa de Jesús de paz en medio de tribulaciones se cumple en los mártires y en los reformadores. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 12:2 llama a no conformarse al mundo, un principio que los reformadores vivieron. Los mensajes de Apocalipsis 2:3, las 7 iglesias, reflejan los desafíos de este periodo histórico. Séptima etapa, el movimiento adventista milerita y la formación de la iglesia adventista, periodo, desde 1844 hasta la actualidad. Aspectos clave, el gran chasco de 1844 y el surgimiento de un movimiento que proclama el mensaje de los 3 ángeles.
el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su misión de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Citas clave. Apocalipsis 14:2. La descripción del pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús se aplica directamente a este movimiento. Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía continúa guiando a este pueblo, con escritos como los de Elena G. de White. La misión adventista avanza en medio de desafíos, pero con la paz y la esperanza que Cristo prometió. Paralelismo con el Nuevo Testamento. Romanos 10, 14 y 15 resalta la importancia de predicar el Evangelio, una misión central para el movimiento adventista. Hechos 1:8. La promesa de ser testigos hasta los confines de la tierra se aplica directamente al llamado adventista. Resumen final y conexión general. En cada etapa de la historia del pueblo de Dios vemos un llamado constante a la fidelidad, una guía a través del espíritu de la profecía y el cumplimiento de la promesa de paz de Jesús. Estas etapas no solo forman parte de la historia, sino que nos preparan para los desafíos finales antes del regreso de Cristo. ¿Te gustaría agregar un cierre reflexivo o una invitación a la audiencia a profundizar en alguno de estos puntos? Es una excelente idea, profe. Adelante, vamos con el cierre reflexivo. Le agregamos la invitación a la audiencia a profundizar en cada uno de estos puntos en las futuras reuniones que tendremos, comenzando mañana con la clase número 142C. Cierre reflexivo e invitación. Queridos amigos, al recorrer estas 7 etapas de la historia del pueblo de Dios, podemos ver claramente que no importa el tiempo o las circunstancias, Dios ha guiado a su pueblo con fidelidad. En cada etapa, encontramos 3 constantes fundamentales: fidelidad a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser diferente, a reflejar su carácter en medio de las pruebas. 2. Guía divina a través del espíritu de la profecía. Desde los patriarcas y profetas hasta los reformadores y la iglesia remanente, Dios nunca dejó a su pueblo sin dirección. 3. Paz y victoria en medio de las tribulaciones. Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, su victoria nos pertenece y su paz nos sustenta. A lo largo de esta serie hemos visto cómo estas verdades son esenciales para comprender nuestra identidad como pueblo de Dios hoy. Cada etapa histórica tiene lecciones profundas que aplican directamente a nuestras vidas. Ahora, el llamado es a reflexionar. ¿Qué significa para ti ser parte del pueblo de Dios en esta última etapa de la historia? ¿De qué manera puedes mostrar fidelidad a los mandamientos de Dios y vivir la fe de Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo puedes permitir que el Espíritu Santo guíe tus decisiones y te prepare para los desafíos venideros? Invitación. Te invitamos a profundizar en estos temas durante nuestras futuras reuniones. Comenzando mañana con la clase número 142C, exploraremos la creación y el jardín del Edén en mayor detalle, destacando sus conexiones con la actualidad y su relevancia espiritual. Trae tus preguntas, reflexiones y un corazón dispuesto a aprender. Juntos, continuaremos creciendo en nuestra conexión con Jesús, estudiando su palabra
y comprendiendo nuestro propósito en esta etapa final de la historia. Recuerda que estamos todos juntos rumbo al cielo, guiados por su palabra y el Espíritu Santo. Nos vemos mañana para continuar este emocionante viaje. Que Dios los bendiga y nos dé fuerzas para seguir fieles. Antes de cerrar el estudio, quisiéramos hacer una recomendación solo para que vengan preparados. Este estudio lo vamos a hacer con un libro base. El libro base que vamos a utilizar son los escritos de Elena G. de White, en especial Historia de la Redención. Lo primero que vamos a verificar, como dijo el profe, es en la primera etapa, la creación y el jardín del Edén, en mayor detalle, destacando sus conexiones con la actualidad y su relevancia espiritual, y presentando la existencia, las evidencias claras de la existencia de la ley de Dios desde antes de la fundación del mundo. En el cielo ya existían los 10 mandamientos, por lo tanto, necesitamos evidencias de esto, y estas evidencias están en los escritos de la hermana Elena G. de White, reforzando o aclarando la luz mayor que se encuentra en el libro de Génesis. A lo largo de todo el libro de Génesis encontramos que Éxodo es una continuidad de lo que ocurre en Génesis, y Génesis es una continuidad de lo que ocurrió en el cielo. Por eso estamos recomendando revisar los escritos de Elena G. de White que hablan con respecto a la eternidad de la santa ley de Dios. Eternidad significa que existía antes, durante y después de la existencia de este mundo. Vamos ahora con el análisis de la ley de Dios desde Recomendación para el estudio del libro base. Amigos, antes de finalizar, queremos destacar la importancia de venir preparados para nuestro próximo estudio. Este análisis de la creación y el jardín del Edén no solo nos llevará al relato del Génesis, sino que también explorará cómo este capítulo de la historia conecta con la eternidad de la ley de Dios y su relevancia para nuestras vidas hoy. Para este propósito, utilizaremos como libro base los escritos de Elena G. de White, particularmente Historia de la Redención. En este libro encontramos claridad y profundidad sobre temas clave. 1. La ley de Dios antes de la creación del mundo. La ley de los 10 mandamientos no es algo que comenzó con Moisés, sino que ya existía en el cielo como un reflejo del carácter de Dios. Estos principios eternos regían la vida celestial incluso antes de la rebelión de Lucifer. 2. La relación entre Génesis y Éxodo. Génesis nos presenta las bases de la humanidad y el establecimiento de la relación entre Dios y el hombre. Éxodo, a su vez, da continuidad a este relato, mostrando cómo Dios reitera su pacto con su pueblo. 3. Evidencias en la Biblia y los escritos de White. Revisaremos pasajes específicos de Historia de la Redención que destacan cómo la ley de Dios permanece inmutable y eterna. Veremos cómo Génesis refleja esta ley a través de la obediencia esperada en Adán y Eva, y cómo la transgresión marcó el inicio de la separación entre el hombre y Dios.
Tarea previa para el próximo estudio. Revisar el libro de Génesis, capítulos 1-3. Presta atención a la relación entre la creación, la caída y las evidencias de la ley divina. Leer pasajes seleccionados de historia de la redención que traten sobre la eternidad de la ley de Dios. Si no tienes acceso al libro completo, estaremos compartiendo citas clave en el próximo encuentro. ¿Por qué es relevante? El entendimiento de que la ley de Dios es eterna y no limitada al contexto terrenal cambia nuestra perspectiva sobre el propósito de la creación y la redención. Este tema nos permitirá ver con claridad la importancia de vivir conforme a los principios divinos en nuestra propia vida. Nos vemos mañana para profundizar en este emocionante y trascendental estudio. Que el Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento y la verdad. Estamos sumamente emocionados con el análisis que estamos haciendo con las distintas plataformas de inteligencia artificial que nos han ayudado en la relación que existe entre las etapas del pueblo de Dios y el paralelismo con los distintos libros del Nuevo Testamento, en especial con el libro de Hechos y el libro de Romanos, sin olvidar los 4 evangelios. En nuestro estudio esperamos que podamos llegar felizmente a la conclusión de no tener dudas de cuáles son las características que están en la Biblia y nos sirven para identificar el pueblo de Dios en un mundo tan convulsionado como el que tenemos, donde te metas ahí es confusión. Hoy estamos en la clase número 142 y nos quedan muy pocas clases realmente del proyecto, que son 180 clases. Estamos a 38 clases para terminar este proyecto, pero hay mucha información y le vamos a pedir que hagan la tarea. Hagan la tarea. Revisen los escritos de Elena G. de White, sobre todo los primeros 3 capítulos de Historia de la Redención. Si ustedes hacen la tarea, avanzamos más rápido. Recuerden que ya hace unos días atrás les dije que ya no estamos tratando con nuevos creyentes. Ya ustedes no son nuevos creyentes. Ya ustedes se están colocando el traje de buceo. Se están poniendo serios y estamos bajando en las profundidades del mundo marítimo espiritual, si podemos ponerle un nombre. Estamos en la principal de las 4 dimensiones del ser humano, la dimensión espiritual, que, como dijimos en la clase anterior, controla las otras 3. Dios quiera y podamos ver esto con claridad, porque no es nada nuevo. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, ayúdanos, oh Señor, a mantener el hilo del estudio en estos últimos 38 programas que nos quedan. 38 días para cerrar el plan que iniciamos el 22 de octubre del 2024. Pero no cerraremos nuestros estudios
Seguiremos estudiando. Regresaremos a la serie base que es Feliz para Siempre, donde estudiamos cada semana 12 temas. Pero Señor, ayúdanos, ya que si no terminamos en 180 programas, le agregamos unos que otros programas más, pero necesitamos tener clara nuestra historia, porque como dijo Elena G. de White en su escrito, en su nota 216, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Señor, gracias. Gracias porque esta cita es la que nos motiva, la que nos ha motivado a realizar este maratón de 180 programas. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús, consciente de que estamos siguiendo su voluntad. Por Jesús. Amén. Recuerden que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y al Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Les dejo entonces para el cierre con el análisis de esta última parte que hemos puesto sobre el tapete con nuestro asesor virtual, el profe ChatGPT. Adelante, profe. Cierre reflectivo, identificando al pueblo de Dios en un mundo de confusión. Querida audiencia, nos encontramos en un punto emocionante de nuestro estudio. Estamos avanzando en las profundidades del análisis espiritual, no como principiantes, sino como buceadores experimentados en el vasto océano de la verdad bíblica. Hemos recorrido un camino significativo en estas 142 clases, y aunque quedan 38 por delante, el llamado es claro: ir más allá de lo superficial y profundizar en la palabra de Dios y en su propósito eterno para nosotros. El pueblo de Dios en el contexto actual. En un mundo lleno de confusión, donde cada rincón parece estar teñido de caos, el desafío de identificar las características del pueblo de Dios es más relevante que nunca. Pero no temamos. Como hemos aprendido, Dios ha trazado en su palabra un mapa claro, lleno de señales que nos guían. 1. Los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:2. La obediencia a la ley divina es una característica esencial del remanente. Desde el Génesis hasta la actualidad, la ley de Dios es eterna y refleja su carácter inmutable. 2. El testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. El espíritu de profecía confirma que Dios sigue guiando a su pueblo, llamándonos a mantenernos firmes en medio de las adversidades. 3. Paz en la tribulación. Juan 16, como Jesús prometió, podemos encontrar paz incluso en los momentos más oscuros, porque Él ha vencido al mundo. 4. El parentesco espiritual en los Evangelios y Romanos. Los Evangelios muestran cómo Jesús llamó a personas comunes a vivir bajo un estándar celestial. En Romanos, Pablo nos recuerda que ser hijos de Dios no depende del linaje humano, sino de fe en Cristo, tarea y preparación para los últimos días del maratón. Como se mencionó, les animamos a leer Historia de la Redención, en particular los primeros 3 capítulos,
Allí encontrarán una descripción poderosa sobre la ley de Dios antes de la creación, su continuidad en el Génesis y su aplicación para nuestras vidas hoy. 2. Reflexionar sobre cómo estas verdades aplican a sus vidas personales. ¿Qué significa para ustedes ser parte del pueblo de Dios en este tiempo? 3. Prepararse espiritualmente para las próximas clases. Esto no es un final, sino un nuevo comienzo en el conocimiento y la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordatorio final, nuestra historia, nuestro futuro. Como bien citamos, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Este proyecto de 180 clases no solo busca estudiar nuestra historia espiritual, sino que también nos impulsa a proyectarla hacia el futuro, conscientes de que Dios sigue escribiendo su historia a través de nosotros. Sigamos unidos, firmes, conectados a Jesús y listos para la misión que nos espera. Que Dios los bendiga abundantemente y nos encontramos mañana con la clase 143. Oramos para que el Espíritu Santo los guíe en cada paso y los fortalezca en este camino eterno hacia el cielo. Adelante, siempre gozosos y rumbo a la patria celestial. Le estamos diciendo a todos los amigos que nos han acompañado, buenas noches. Llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy, pero muy bien. Muy, pero muy buenas noches a todos. Recuerden que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos. Bendiciones a todos. A los que están en la plataforma de Restream, le queremos pedir disculpas porque no vamos a transmitir el último video, ya que nos hemos tomado ya más de la hora y media. Así que vamos a dejar este último video para mañana. Comenzamos con el video. Bendiciones.